Desde el instante en que abrió los ojos, la voz de un viejo paisaje político empezó a desvanecerse, mientras en su lugar surgía un estruendo tan poderoso como discreto. Los partidos populistas de derecha se han asentado con firmeza en varios países europeos y han dejado claro que no son fenómenos pasajeros. En efecto, lo que parecía una ola transitoria, una reacción coyuntural a una crisis o una protesta pasajera, se ha convertido en un nuevo pilar del tablero político, y gran parte de los partidos tradicionales parece pararse sin saber cómo responder al descontento económico y social que estos movimientos están capitalizando. Si nos detenemos un momento frente al espejo de Europa, vemos que la tendencia se repite. Los partidos que se autodefinían como centristas o moderados han perdido terreno, mientras que aquellos que se presentan como la voz del pueblo, los olvidados, la defensa de lo nuestro frente a los de fuera y lo de arriba recogen votos, apoyos, presupuestos, visibilidad. Un estudio del Pew Research Center de octubre de 2022 señalaba que los partidos populistas en Europa, sobre todo los de derechas, han aumentado su porcentaje de voto en elecciones recientes. Pew Research Center: esa tendencia no es una casualidad, responde a una combinación casi anunciada entre crisis económicas, cambios culturales, migraciones y la erosión de la confianza en la política tradicional. La historia no siempre empieza aquí, pero sí podemos decir que en la última década el escenario ha ido cambiando rápidamente. Una tras otra, las crisis se han ido acumulando: la gran recesión financiera de 2008, la crisis de los refugiados en 2015, la pandemia del COVID-19, el conflicto ruso-ucraniano, los problemas de suministro energético, la inflación. Todas ellas han socavado los pilares de la estabilidad que la política tradicional asumía como garantizados. En ese caldo germinaron los discursos que prometían explicaciones simples: esto es culpa de ellos. Mientras tanto, nosotros somos los que pagamos, los de arriba han fallado. De esa manera, se ha abierto una puerta para que los partidos populistas de derecha pasen de subterráneo a clamor público. Pero no basta con decir que han crecido. Lo relevante es reconocer que muchos de ellos ya no son meros observadores, sino actores institucionalizados. En varios países europeos se han convertido en fuerza gobernante o en alternativa viable de gobierno, lo que les otorga un peso diferente. Ya no hablan solo de oposición, sino de reforma o de cambio. Por ejemplo, un análisis afirma que los partidos populistas de derechas se han consolidado hasta el punto de influir en la política de la European Union con efectos estructurales. En consecuencia, el viejo esquema de derecha-centro-izquierda se ve alterado. La gran pregunta entonces es ¿por qué ocurre esto? ¿Por qué estos partidos están ganando terreno precisamente ahora? ¿Y por qué los partidos tradicionales parecen tan desacertados para responder? La respuesta es múltiple, combinada, y tiene raíces tanto económicas como culturales y estructurales. En primer lugar, el factor económico. En muchos países europeos, el crecimiento se ha estancado o ha sido insuficiente para compensar expectativas elevadas. Los salarios reales no han subido lo que muchos esperaban, el coste de la vivienda ha crecido, la sensación general es que el mundo se mueve rápido, tecnología, globalización, cadenas de suministro, pero que yo como trabajador, como ciudadano sencillo, se queda atrás. Esa sensación se transformó en resentimiento, contra la globalización, contra la migración, contra el sistema político que promete y no cumple. El partido que escucha ese resentimiento lo articula en términos sencillos, nosotros frente a ellos, lo convierte en mensaje cotidiano, gana. Así lo ha señalado la literatura. El éxito de los partidos populistas de derechas no puede entenderse sin ese componente de inseguridad económica. Teloop Ekper IU+1. En segundo lugar, la dimensión cultural y simbólica. Para muchos ciudadanos la migración, la identidad nacional, la tradición, el sentido de pertenencia, esos elementos que la modernidad global tiende a relativizar, han quedado debilitados. Los partidos populistas de derecha han sabido presentarse como guardianes de una identidad que se siente bajo asedio, frente a élites políticas que hablan de cambio, flexibilidad, diversidad o internacionalización cuando buena parte de la población siente que pierde raíces. El discurso es claro: no somos solo economía, somos quienes somos.
Esa apelación al pueblo frente a la élite, al sentido común frente a la política de despacho, ha demostrado ser políticamente muy eficaz. En tercer lugar, la crisis de los partidos tradicionales. Aquí está el quid. Los partidos sociales-demócratas, democristianos, liberales, que durante décadas se repartieron el pastel político, han demostrado una fatiga institucional. Muchas veces han gobernado, muchas veces han tenido responsabilidad y han sido percibidos como parte del propio problema. Promesas incumplidas, escándalos, desconfianza creciente, falta de propuestas nuevas que conecten con la vida de la gente. Al mismo tiempo han tardado en comprender que los ciudadanos no reclaman solo competencia técnica, sino también sentido moral y una narrativa de protección. En ese vacío emergen los populistas de derecha, que dicen lo que los demás no se atreven o ignoran. Una pieza clave de esa dinámica es que muchos partidos tradicionales han sido incapaces de responder al descontento con propuestas que vayan más allá del ajuste técnico o la tecnocracia. Porque la gente ya no pide solo mejor gestión, pide que hagan que esto vuelva a tener sentido. La política ya no es solo cuestión de administración, sino de significado. Los partidos populistas de derecha lo han entendido, y los tradicionales no, o han tardado demasiado. Es importante también subrayar que el fenómeno no es idéntico en todos los países. La difusión de los populismos de derecha depende de variables nacionales, institucionales, culturales. Un análisis comparativo muestra que esos partidos tienen mayor éxito en aquellos países donde los medios, los partidos tradicionales y los sistemas políticos les han dado espacio, donde hay división centro-periferia, inseguridad económica, sentimientos de abandono, debilidad de integración de inmigrantes o falta de cohesión social. Telo OPEC-PRIU, por tanto, no estamos ante un único modelo, sino ante múltiples matices regionales. El resultado de todo ello es que Europa comienza a mostrar un nuevo mapa político. Las elecciones europeas recientes así lo atestiguan. Los populistas de derechas han tenido avances importantes, ocupan un lugar que antes se les negaba, y eso transforma no solo quién gana, sino cómo se gobierna, cómo se debate, qué temas cuentan. Un artículo señala que en varios países los radicales de derecha han sido los que han tocado techo electoral, es decir, han pasado del margen al centro de la atención. Euronews. Esta presencia creciente tiene efectos, entre otros, en la política migratoria, en el rol de la Unión Europea, en la cooperación internacional y en la propia concepción de democracia. En este contexto, considerar que estos movimientos son pasajeros sería ignorar la magnitud del cambio. La consolidación se ve por varios indicadores: aumento del voto, presencia en gobiernos, influencia en parlamentos nacionales y europeos, pero también por su capacidad para girar la agenda, imponer temas, modificar el lenguaje político. En ese sentido, los partidos tradicionales hoy tienen enfrente no solo una competencia más, sino una cultura política diferente. Además, esta consolidación tiene consecuencias prácticas en la vida cotidiana de los Estados, desde la política migratoria hasta la protección social, desde el discurso sobre la identidad nacional hasta la política económica. Cuando un partido populista de derecha entra en el poder o condiciona al poder, lo hace con una cosmovisión que pone el énfasis en prioridad nacional, control de fronteras, rescate de lo nuestro, frente a la globalización sin freno. Claramente, esa visión contrasta con la que durante años predominó en Europa, basada en apertura, cooperación supranacional, liberalización económica. En consecuencia, el escenario político deja de ser meramente cuestión de izquierda-derecha y se convierte en cuestión de sistema versus antisistema, de élite versus pueblo, de nacional versus global. Para los partidos tradicionales, la respuesta exige algo que no pueden posponer más: redefinir su vínculo con la ciudadanía, recuperar credibilidad, ofrecer narrativa de protección clara y coherente, no solo competencia. Pero muchos siguen atrapados en esquemas antiguos, campañas basadas en promesas genéricas, tecnocracias que hablan en términos de modernización sin emociones,
estructuras que se ven más preocupadas por el mantenimiento del poder que por la regeneración moral. Esa desconexión es precisamente la que los populistas de derecha están explotando. Por otro lado, cabe preguntarse qué tan lejos pueden llegar estos movimientos, qué límites tienen. No es seguro que todos los partidos populistas de derecha lleguen a ser dominantes o que formen mayorías absolutas. En algunos países la corriente ha encontrado freno, oposición organizada, sistemas políticos robustos que canalizan el malestar. Además, el hecho de que muchos ciudadanos sigan mostrando desconfianza hacia las promesas radicales significa que el fenómeno tiene techo. Por ejemplo, según Pew, aunque los partidos populistas aumentan apoyos, en la mayoría de los países siguen sin contar con una aprobación mayoritaria desde el público. Pew Research Center, pero el punto es otro. Incluso sin mayorías absolutas, su presencia fija ya ha modificado las reglas del juego. Es hora de mirar más de cerca los retos. Para los partidos tradicionales, la urgencia es clara: reconectar con una base que se siente abandonada, repensar la política social no solo como redistribución sino como garantía de dignidad, recalibrar la relación entre lo local y lo global, entre lo nacional y lo europeo. Para la democracia europea en su conjunto, el desafío es también mayúsculo: ¿cómo mantener un equilibrio entre apertura, pluralismo, liberalismo y al mismo tiempo responder a las demandas de quienes sienten que han quedado al margen? ¿Cómo evitar que la polarización, alimentada por discursos nosotros-ellos, erosione la cohesión social? En síntesis, estamos viviendo una fase de consolidación de los partidos populistas de derecha en Europa que no debe ser subestimada. No se trata de un capricho momentáneo, de un efecto de moda, sino de una reconfiguración seria del mapa político, nacido del malestar económico, del cambio cultural, de la debilidad de los partidos tradicionales. Si queremos conservar valores que han sido pilares durante décadas, la democracia, el Estado de Derecho, la cooperación europea, es imprescindible que el sistema político reaccione con claridad, honestidad y sencillez. Y esa es una llamada que los partidos tradicionales han de aceptar si no quieren convertirse en meros espectadores mientras otro mundo, otro discurso, ocupa su lugar. La transformación de la política europea no se percibe solo en las urnas, sino en el lenguaje cotidiano de las calles, los medios y las redes sociales. Hace apenas una década, ciertas ideas consideradas tabú o radicales hoy son parte de la conversación pública sin escándalo alguno. Los partidos populistas de derecha no solo han ganado votos, han ganado la batalla cultural. Han logrado imponer sus temas, sus palabras, su manera de definir los problemas. Cuando un político tradicional, sea socialdemócrata o conservador moderado, se ve obligado a responder a preguntas formuladas con el lenguaje de los populistas, por ejemplo, sobre invasión migratoria o pérdida de identidad nacional, ya ha perdido parte del terreno simbólico. Y esto es quizás más importante que cualquier resultado electoral aislado. Esa conquista del discurso público no ocurre por azar. Los populistas de derecha comprendieron antes que nadie la potencia emocional del relato. En un tiempo en el que la comunicación política se fragmenta entre pantallas, titulares y algoritmos, los discursos breves, claros y con un enemigo visible resultan devastadoramente eficaces. Nosotros frente a ellos se convierte en un marco narrativo con una fuerza casi mítica. No hace falta que ese ellos esté claramente definido. Puede ser los burócratas de Bruselas, los inmigrantes que vienen a quitarnos el trabajo, las élites globalistas, los medios manipuladores. Lo importante es que exista un antagonista que dé sentido a la frustración. Frente a eso, los partidos tradicionales, con su lenguaje técnico y su exceso de matices, suenan lejanos, aburridos, incapaces de generar pasión o identidad. El populismo, en ese sentido, no es una ideología cerrada sino un estilo político que se alimenta de la emoción. La derecha populista europea ha sabido combinar esa emocionalidad con un discurso que promete seguridad, seguridad económica, cultural, moral. En tiempos de incertidumbre,
Quien promete seguridad, aunque sea simbólica, conquista corazones. La promesa de recuperar el control se convierte así en la llave de oro de su éxito. Desde el Brexit hasta los partidos que exigen soberanía frente a Bruselas, la idea subyacente es la misma: volver a decidir por uno mismo, sin interferencias externas. Es un mensaje que llega con fuerza en zonas rurales, en regiones industriales empobrecidas, en comunidades que se sienten ignoradas por las capitales cosmopolitas. Ese contraste entre las grandes ciudades abiertas al mundo y las zonas más pequeñas o conservadoras es una de las grietas más profundas del continente. En París, Berlín o Madrid se habla de diversidad, de economía digital, de transición ecológica. En las periferias se habla de empleos que desaparecen, de fábricas cerradas, de barrios cambiantes donde la gente ya no se reconoce. Esa sensación de pérdida, de paisaje, de cultura, de comunidad, es el humus donde germinan las ideas populistas. No necesariamente porque esas personas sean intolerantes, sino porque perciben que el mundo que conocían se desmorona sin que nadie les ofrezca una alternativa digna. Y cuando un político les dice «te entiendo», aunque no tenga soluciones concretas, ya ha ganado media batalla. Otro elemento que ha favorecido esta consolidación es el papel de los medios digitales. Las redes sociales han servido de altavoz para discursos que antes se quedaban en los márgenes. Con pocos recursos, los populistas pueden construir comunidades de seguidores que comparten mensajes, memes y vídeos emocionales que circulan a velocidad vertiginosa. A diferencia de los partidos tradicionales, que aún dependen de estructuras jerárquicas, los populistas de derecha operan con redes flexibles, capaces de adaptarse rápidamente a cualquier polémica. Si surge una crisis, una protesta, una tragedia, una decisión impopular del gobierno, reaccionan de inmediato, antes de que los medios oficiales siquiera formulen una posición. Esa agilidad les da ventaja y les permite apropiarse del relato. La comunicación política se ha convertido en un terreno de combate en el que la emoción vale más que la información. Los populistas de derecha no se limitan a informar, sino que movilizan sentimientos: orgullo, miedo, rabia, esperanza. Y en un mundo saturado de datos y desconfianza, la emoción parece más auténtica que la razón. El ciudadano cansado de tecnicismos prefiere a quien le hable como la gente, aunque lo que diga sea simplista o inexacto. Es aquí donde los partidos tradicionales cometen su mayor error. Tratan de contrarrestar la emoción con estadísticas, cuando la respuesta debería ser recuperar el relato, reconectar con la experiencia vital de las personas. Si miramos país por país, el fenómeno adopta rostros diversos pero con un fondo común. En Italia, el ascenso de Giorgia Meloni y su partido Hermanos de Italia es el ejemplo más claro de cómo un movimiento inicialmente marginal puede llegar al poder y mantenerse con un discurso que combina nacionalismo, conservadurismo social y promesas de orden. En Francia, Marine Le Pen ha logrado normalizar su partido hasta el punto de disputar seriamente la presidencia. En Alemania, Alternativa para Alemania, AfD, ha pasado de ser una fuerza protestataria a consolidarse como segunda fuerza en varios estados federados, alimentando un discurso anti-inmigración que inquieta al establishment. En Suecia, los demócratas suecos, un partido que hace apenas una década era considerado extremista, ya forman parte de la coalición que sostiene al gobierno. En Hungría y Polonia, la derecha populista ha pasado de ser alternativa a ser régimen, con gobiernos que moldean las instituciones a su medida y desafían a Bruselas sin disimulo. Este mosaico muestra que no se trata de brotes aislados, sino de una tendencia general. Cada país tiene su historia, pero todos comparten un malestar estructural con la globalización y las élites políticas. Algunos analistas han querido ver en esto una segunda transición europea, un cambio profundo en la relación entre los ciudadanos y la política. Durante décadas, Europa fue sinónimo de consenso, moderación, acuerdos amplios. Ahora la política se ha vuelto más emocional, más identitaria, más fragmentada. Lo que antes se resolvía con pactos entre partidos del sistema, hoy se debate en las redes y se vota con rabia. La era del consenso ha terminado. Sin embargo,
no todo es inevitable ni irreversible. Europa siempre ha sabido reinventarse cuando ha estado al borde del colapso. El problema es que los partidos tradicionales siguen sin encontrar el tono adecuado. Sus líderes, formados en un tiempo de estabilidad, aún hablan con un lenguaje burocrático en un mundo que exige pasión. El ciudadano de hoy no quiere escuchar cifras macroeconómicas, quiere escuchar promesas que le devuelvan el control de su vida. La política, en su sentido original, era eso, dar sentido y dirección a la existencia colectiva. Si los partidos tradicionales olvidan esa función, dejan el campo libre para quienes sí la ofrecen, aunque sea a costa de simplificar la realidad. El auge del populismo de derecha también refleja un cambio generacional. Muchos jóvenes, lejos de ser el baluarte progresista que se esperaba, muestran simpatías crecientes hacia discursos nacionalistas o autoritarios. No necesariamente por convicción ideológica, sino por desencanto. Ven que sus padres vivieron en una Europa que ofrecía seguridad, empleo y expectativas, mientras ellos enfrentan precariedad y miedo al futuro. Para algunos, la respuesta no está en el cosmopolitismo, sino en cerrar filas y mirar hacia adentro. El populismo, en ese sentido, ofrece una promesa de pertenencia: si el mundo no te da un lugar, nosotros te lo devolvemos. Al mismo tiempo, la crisis migratoria y los conflictos internacionales han avivado la sensación de amenaza externa. Las imágenes de llegadas masivas, las tensiones culturales, los atentados y el discurso sobre la pérdida de control fronterizo han sido aprovechados por los populistas para reforzar su narrativa de defensa nacional. En muchos casos, el miedo al cambio demográfico se convierte en el eje central de sus campañas. Aunque la realidad sea más compleja, la percepción es poderosa. Y en política, la percepción suele pesar más que los hechos. Frente a todo esto, los partidos tradicionales deben decidir si continúan ignorando el problema o si intentan adaptarse. Algunos han optado por imitar el discurso populista, endureciendo su retórica sobre inmigración o seguridad. Pero ese camino es peligroso. Al intentar parecerse a los populistas, solo consiguen legitimarlos. El votante siempre preferirá el original a la copia. Otros, en cambio, han tratado de oponer un discurso moral, apelando a los valores democráticos, a la tolerancia, al europeísmo. Pero esos valores, aunque necesarios, suenan abstractos y no se traducen en bienestar tangible. Europa no se defiende con palabras vacías, sino con políticas que devuelvan dignidad a la vida cotidiana. En este punto, el papel de la Unión Europea es decisivo. Si Bruselas se percibe como un ente distante, tecnocrático, preocupado por normativas y no por personas, los populistas seguirán ganando fuerza. Solo una Europa que escuche y actúe puede contrarrestar el avance de los movimientos que quieren desmantelarla. El desafío consiste en reconciliar el proyecto europeo con las identidades nacionales, demostrar que la cooperación no es pérdida, sino protección compartida. Si la Unión Europea se limita a reaccionar, el populismo llenará el vacío. Lo que está en juego no es solo un cambio de gobierno o de ideología, sino el propio modelo de convivencia que ha sostenido al continente desde la posguerra. La democracia liberal, basada en la moderación y el pluralismo, enfrenta su prueba más seria en décadas. Si no logra renovar su legitimidad, los ciudadanos seguirán buscando refugio en discursos autoritarios que prometen simplicidad y control. No es casual que en muchos países los populistas se presenten como defensores de la democracia frente a las élites corruptas. Han aprendido a usar las propias palabras del sistema para desafiarlo desde dentro. A medida que el siglo XXI avanza, Europa parece debatirse entre dos pulsiones: la apertura y el repliegue. Una parte de su población quiere seguir siendo un espacio de libertad, diversidad y cooperación. Otra, cansada de los cambios y las crisis, anhela un retorno imposible a un pasado idealizado. El populismo de derecha se alimenta de esa nostalgia. Promete volver a un tiempo en que la nación era fuerte, la familia estaba unida,
el trabajo era seguro y el mundo parecía predecible. Pero ese pasado nunca existió como tal. Es una construcción emocional, un mito político que sirve para ordenar el presente. Sin embargo, los mitos mueven más que los programas. Mientras los partidos tradicionales sigan discutiendo tecnicismos, los populistas seguirán contando historias. Y la política, al fin y al cabo, siempre ha sido un arte de narrar. Quizá por eso, más allá de sus excesos y contradicciones, los populismos de derecha han logrado algo que sus adversarios olvidaron: hablarle al corazón antes que a la cabeza. Hasta que el resto del espectro político no entienda esa lección, el avance de estos movimientos no se detendrá. Europa, con su historia de guerras, reconciliaciones y reconstrucciones, debería saber que ningún sistema es eterno. Los populismos de derecha no son un accidente, son un síntoma. Reflejan la fatiga de una civilización que ha olvidado cómo entusiasmar a sus ciudadanos. Y si no se actúa con visión y coraje, el síntoma puede convertirse en diagnóstico permanente. La pregunta, entonces, no es si el populismo pasará, sino qué quedará de la democracia europea cuando finalmente deje de ser novedad y se convierta en norma.